Bueno, en el primer punto, que fue la selección pues, de los ejercicios de cada uno de los videos, ¿cómo los seleccioné? Pues previamente ya los había mirado, entonces cogí los que tenía dudas y pues hice lo que pedía en el punto. Entonces acá puse el alumno del video, el enunciado y el tema que abarcó en el ejercicio. Y acá esto el que la referencia. Eso hice con los videos correspondientes. En el segundo, bueno, en la parte B nos pedían era combinar un ejercicio, o sea, varios ejercicios, como mínimo 3, en donde abarcaran los temas de energía, money y transiciones. De la primera parte escogí un video de una compañera, este ejercicio, un ejercicio pues similar, y la segunda parte pues la inventé porque no habían dentro de los videos con ejercicios de Manning. Entonces pues eso fue lo que hice, me tomé el tiempo para meter ordenadamente y se viera más ordenado. Entonces pues aquí lo especifiqué, lo expliqué paso a paso. Sí, me tomé mi tiempo para hacerlo, hice los cálculos respectivos, los despejes respectivos, digamos, de la energía en función pues, de la altura. Lo mismo con el número de Freud. Entonces pues aquí empecé fue como a reemplazar, ¿sí? Reemplazar los valores dentro de la fórmula para determinar qué tipo de flujo era, si era subcrítico o crítico, y del mismo modo hallar lo de la energía. Y después sí me enfoqué más que todo en lo hallar el número de Manning, pues partiendo de la fórmula de velocidad. Entonces acá la tenemos, en donde pues claramente se relaciona el número de Manning. Acá despejamos el n de Manning y pues se hizo el despeje correspondiente de lo que nos faltaba, que era la velocidad y pues el radio hidráulico con respecto a la sección que teníamos. Y ya en el segundo punto nos pedían que era dibujar los planos en las tres vistas, lateral, superior y transversal. Entonces dependiendo de lo que usted, el profesor, nos daba, entonces a mí me correspondió lo que fue un plano de contracción y un plano de descenso con una geometría número 2. Entonces arriba rectangular y abajo trapezoidal. Eso fue lo que hice acá. Arriba rectangular, o como yo creí que iba, y abajo trapezoidal. Este es el plano de contracción desde la manera transversal de una vista superior y desde la vista lateral. ¿Por qué la dibujé así? Pues creo yo que si vemos el canal pues de lado únicamente se va a ver como pues el fluido, entonces por eso lo dibujé así. Y el otro, que es un plano de descenso, lo mismo. La vista transversal, la superior y la lateral, que pues aquí se ve el pequeño descenso. Pues en este tercer punto nos pedían calcular lo siguiente teniendo en cuenta los datos pues, de la tarea que habíamos hecho en Google Earth. Entonces pues en primera instancia nos dicen qué pasa si se modifica la pendiente, cómo cambia la altura, y pues dar unos ejemplos pues con datos diferentes. Entonces acá lo que hice fue lo siguiente: asumí el coeficiente de Manning en altura en primera instancia, si teniendo en cuenta pues, la geometría del punto anterior, que era rectangular arriba y trapezoidal abajo. Y pues acá extraje los datos correspondientes y, pues hice el cálculo pues, de las alturas y la altura crítica, teniendo en cuenta que pues el Y, o la altura crítica, la hallé por medio de la fórmula
la raíz cúbica del caudal base o Q minúscula al cuadrado sobre la gravedad. Y pues con eso determiné si era un flujo, qué tipo de flujo era. Entonces pues en este caso en primera instancia me dio un flujo supercrítico. Entonces pues después ahí sí ya me adentré más que todo fue en la respuesta a la pregunta. Y entonces ahí fue donde hice el ejercicio con dos pendientes distintas. Teniendo o partiendo de la que ya tenía, que era la pendiente de 0.02, entonces puse una pendiente por encima de ese valor y una por debajo de ese valor. Hice el cálculo del mismo modo de las alturas y pues determiné qué tipo de flujo era, si era supercrítico o subcrítico. Pues como podemos ver, si cambia la pendiente, pues también cambia el tipo de flujo. Y pues con los valores que me dieron llegué a una conclusión de que si aumenta la pendiente se disminuye la altura del agua. Y si disminuye la pendiente, pues la altura del agua aumenta. Y yo vi un video en YouTube en donde estaba todo como relacionado y vi que también eso estaba como prácticamente, o sea, unido, pero no unido a la vez. O sea, no sabría cómo explicárselo. Está todo correlacionado. Entonces, pues también deduje que los factores como el tirante cambian. ¿Sí? Eh, el punto B dice qué pasa si se modifica el material del canal y cómo cambia la velocidad. Entonces, pues teniendo en cuenta el material del canal cambia es la n o el coeficiente de Manning. Entonces, ¿qué pasa si varía ese n? ¿Cómo se comporta la velocidad? Entonces, pues ya tenía esos datos correspondientes del Excel. Entonces lo que hice fue modificar o establecer un n. Eso fue lo que hice acá. ¿Cuánto me da la velocidad para un n con 0.011 y 0.018? Entonces pues calculé la velocidad por medio de la fórmula de la velocidad. Y entonces llegué a una conclusión que si disminuye n, la velocidad aumenta, y si aumento n, la velocidad disminuye. Entonces pues eso fue la velocidad, la hallé con esta formulita de por acá, de acá, esta de aquí, esta que tenemos acá, que velocidad 1 sobre n por el radio hidráulico a la 2/3 de la pendiente de la medio. Entonces eso fue lo que hice acá. Ya tenía el n y pues dependiendo, como ya tenía la geometría, entonces pues eso fue puro cálculo que metí a la calculadora. Y pues a la última que era cómo puedo llevar el caudal de flujo supercrítico al inicio del caudal a flujo subcrítico al final del caudal. Entonces pues lo que yo deduje con lo que yo sabía, entonces pues dije, lo hice más que todo por lógica. Entonces dije, pues para cambiar de supercrítico a subcrítico lo único que debo colocar es un simple resalto hidráulico, pues para aumentar la altura y de esa manera la altura del agua en el canal. Entonces pues lo hice de esa manera, el último punto. Estas últimas, desde acá lo hice en el cuaderno porque este primer punto me consumió casi, pues prácticamente una hora, la mitad del parcial, metiendo fórmula por fórmula, cosa por cosa, haciéndolo muy detallado. Entonces pues por eso ya a lo último fue que pues salieron las fotos del cuaderno y pues también debido al tiempo puse únicamente lo que eran respuestas, ¿sí? Porque los valores los introduje directamente en la calculadora y pues lo que me arrojaba era la respuesta de, pues en este caso de la velocidad, y lo mismo con esto de las alturas. Eh, y ya, pues de esa manera fue que yo hice el parcial y pues siento que lo hice bien y pues la verdad lo hice con ciencia. Eh, ya pues siento que me fue muy bien porque estudié y me preparé y pues vi muchos tutoriales en YouTube en donde pues las cosas se hacían de maneras distintas, ¿sí? Ahí es donde vi que había muchas formas
de hacer un mismo ejercicio para llegar a una misma respuesta. Y ya.